enfocados. ¿Saben qué quiere decir enfocados? Dirigir la atención o el interés hacia un asunto. Una de las cosas más complicadas que hay es no desenfocarnos, es estar siempre en el foco, en el lugar justo donde tengo que estar. Concentración, fíjense la definición que tiene: concentración, proceso a través de que seleccionamos algún estímulo de nuestro ambiente, es decir, nos concentramos en el estímulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e ignoramos todo lo demás. ¿Lo podemos decir más fácil? Concentración, contemplar un centro. ¿Cuántos se desconcentran rápidamente? Acá ninguno, ¿no? ¿Cuántos se desconcentran? Claro. ¿Cuántos se desconcentran? ¿Cuántos cuando van a orar agarran la Biblia en el celular, ¿no? Y se ponen a orar? ¿Hay alguno? Y de pronto hace un chillido el celular y no podemos resistir porque estábamos leyendo la Biblia, ¿no? Para ver si el Señor me estaba hablando por medio del celular, ¿no? Y abrimos la ventanita, y cuando abrimos la ventanita esa te llevó a otra ventanita y te llevó a otra ventanita, y cuando te diste cuenta te pasaste media hora en la ventanita y estabas orando, enfocado en que Dios te hablara una cosa. ¿Cuántos nos distraemos en cosas? ¿Cuántos nos cuesta meter la atención en una sola cosa y todo lo demás, dice, e ignoramos todo lo que está a nuestro alrededor? Enfocados. Saben que el enemigo nos quiere desconcentrar. El enemigo está atento para que nosotros nos desconcentremos rápido, para que estemos y perdamos el foco rápidamente. Y este es uno de los problemas que creo que mayor tiene la iglesia en general, de que nos desenfocamos por situaciones. Tenemos un problema grave, nos desenfocamos hacia dónde íbamos para tratar de resolver el problema y nos olvidamos después que lo resolvemos a dónde íbamos. Porque nos desenfocamos, porque perdimos el norte, porque hay cosas que nos cuestan poder centrarnos, y hay mucha tarea del enemigo para sacarnos del foco. Digo, ¿cuántas cosas el enemigo en este tiempo nos ha querido sacar del foco, nos ha querido correr? Yo no sé a cuántos le ha pasado en esta semana, pero cuántas veces hemos tenido situaciones que no la esperábamos, situaciones adversas que nos fueron sorpresa, y eso nos distrajo y nos hace perder el para qué estoy. ¿Por qué? Porque tengo que resolver lo que se me presentó. Hay un pasaje ahí en en 2 de Timoteo 4:7, cuando estamos hablando del foco. Viviana la vez pasada hablaba para unos matrimonios y hablaba de dos fuerzas, ¿no? La fuerza de física, de la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? No tenemos la menor idea, no importa, ahora se los explico. La fuerza centrífuga es la que hace que desde un centro gire tan rápido para que expulse el objeto hacia afuera. A mí me pasaba, sin tener esta revelación profética que estoy diciendo ahora, no, mentira, eso en cualquier libro de física lo tienen. Cuando era chico mi papá tenía colmenas de abejas, ¿sí? Y cuando ponía en un cajón los marcos, ¿no? Era apicultor, entonces se ponía todo un traje para que las abejas no le picaran y todo este tipo de cosas. Y yo, muy inocente, iba a ayudarle hasta que me empezaron a picar las abejas, no le ayudé nunca más. Porque también descubrí que las abejas, esto no tiene nada que ver con el tema, pero que las abejas, cuando uno tiene olor a perfume, te pican, y cuando tiene olor a transpiración ni se acercan. O sea, no son tontas las abejas. Ahora, digo, cuando él quería sacar la miel a un marco que era de madera con unos hilitos y con una cera en el medio, con un cuchillo caliente le cortaba toda la primera parte
del panal que se hacía y quedaba la miel expuesta. Entonces la metía en un tacho que se lo prestaba un polaco que era amigo de él, que metía los marcos enteros así y le daba una manija, ¿no? Que tenía un par de engranajes, entonces tomaba velocidad rápido y esa manija hacía que la miel que estaba encapsulada en una cosita donde la abeja trabaja saliera para afuera y entraba a caer por los costados y después tenía un grifo donde ponía un recipiente y caía la miel. Toda una ciencia, ¿no? Ahora esta máquina tan altamente sofisticada, pero en ese momento había que darle cuerda a la historia esta y la miel salía. Pero hay una fuerza que es centrípeta, que es desde afuera para adentro. En realidad, en las dos fuerzas, lo que se trata de mover es el centro. Y digo, fíjense cómo el enemigo muchas veces utiliza este tipo de artimañas, de formas, de que aunque uno quiera estar en el centro, viene la fuerza centrífuga y te tira para los costados. Y cuando te das cuenta, vos estás pegado en contra de una lata que va cayendo y dejaste el centro donde vos tenías que estar totalmente anclado. En la vida del cristiano muchas veces tenemos muchos ejemplos de esto, pero ahí en 2 de Timoteo 4:7 dice, porque yo ya estoy para ser, está feo esto, para ser derramado, ¿sí? Como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 3 atributos que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí. Él ya estaba en los últimos días de su vida cuando está diciendo esto, pero hay 3 condiciones que me gustaría que nosotros podamos retomar en este día, porque hay 3 características que lo llevó a no desconcentrarse, a estar siempre metido en el foco en donde él tenía que estar. ¿Cuáles son? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo uno poder llegar a los últimos días y poder decir, yo lo logré, no me sacaron del foco y el foco que yo tenía lo pude establecer, y hay 3 atributos que no me movieron, que no, 3 acciones que no me dejaron salirme del foco, sino que estuve totalmente enfocado y detrás de eso me moví toda mi vida, y hoy puedo decir, lo he logrado, porque dice más abajo, le espera, a ver, lo busquemos. 2 de Timoteo, ¿lo tiene por ahí? ¿Alguien que lo lea? Deje, ya lo busco yo nomás. ¿Cómo dice? 2 de Timoteo 4:4. Dice en esta versión, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oh, qué lindo, ¿no? Una corona de justicia, no solamente a él la espera, sino a todos los que aman su venida. Está bueno como premio, pero qué importante es seguir enfocados. Y seguir enfocados, no, mi amigo, no es tan fácil, porque muchas cosas nos distraen. Cuando usted estaba estudiando, yo me acuerdo hace muchos años, cualquier cosita era sinónimo de levantarme de la silla y mandarme a mudar para no seguir leyendo, para no seguir estudiando. No sé a cuánto le pasa esto, ¿no? Hoy hay un síndrome que muchos tienen. A nadie le pasa, a mí me pasa, ¿no? Bien. Y es más, cuando decimos, me hago un propósito de leer todos los días la Biblia. Amén, diga. Oiga, aunque no lo haga, diga amén, así me hace quedar bien. Pero digo, me hago un propósito, ¿cuántos días seguidos lo hago? Cuando estoy en dificultad, maestro, usted la Biblia la da vuelta de arriba abajo. Cuando estamos la cosa más o menos, ya es como que nos distendemos y después cuando nos dimos cuenta ni abrimos la Biblia.
La agarra, el domingo y ni siquiera, porque es el celular también. Pero digo, qué importante es que no perdamos de vista y contemplar la gloria del Señor, porque es ahí donde nosotros vamos a adorar, es ahí donde vamos a ser resguardados, es ahí donde vamos a ser protegidos, es ahí donde nosotros encontramos salud espiritual. Y si yo tengo salud espiritual y mi espíritu gobierna mi vida, mi alma se somete al espíritu. Y si mi alma se somete al espíritu, mi cuerpo no somatiza ningún mal. Hey, ¿me va siguiendo? El problema está en cuando gobierna mi alma. Entonces mantenerme en el foco es muy complicado porque me voy a enfocar en algo que ahí en Primera de Timoteo, cuando está hablando, he peleado la buena batalla, y vamos a desglosar estos 3 puntos. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10, ¿lo podemos buscar? Primera de Timoteo 6, 10. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Acá empieza hablando el capítulo del tema del problema que tenemos con el dinero, ¿no? No tendrán 2 señores, dice en otro lugar, Dios o Mamón, sino que raíz de todos los males es el dinero. ¿El dinero es malo? No, es el amor al dinero el problema, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cuándo es que me desvío? ¿Cuándo pierdo el foco? ¿Cuándo es que yo dejo de estar con el foco bien puesto, sabiendo de que Él me va a proveer de todas maneras? Esto no quiere decir que no hay que salir a trabajar, que se entienda bien, sino que aunque tenga dificultades, como me metí delante de la presencia del Señor y estoy en su casa, Él sabe de mi necesidad. ¿Por qué? Porque le estoy contando todos los días, porque me metí en su habitación y en su tabernáculo voy a encontrar que los enemigos que se levantan en contra de mí van a ser metidos delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, se están metiendo conmigo, se meten con mi papá. Hay algo que me pone de manifiesto en este Salmo 27, que es muy importante, hermanos, que en esta mañana lo podamos tener claro. Es necesario que nosotros entendamos que necesitamos una sola cosa: ir delante de la presencia de Dios. No dice de un montón de otras cosas, no dice que entre tantas cosas ir, una sola cosa he pedido al Señor. Era la premisa de David, y él fue rey, tuvo dinero, pudo hacer cosas extraordinarias y fue alguien conforme al corazón de Dios. Hizo macana y el Señor se las perdonó, sin embargo quedó siendo en la Escritura alguien conforme al corazón de Dios. Y me llama la atención, pero él en el Salmo 27 da una llave tremenda: una cosa, no varias cosas. No, Señor, entre tantas cosas que hay, prefiero, no. Una cosa he pedido, esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. He peleado la buena batalla. Vamos con el número 1. ¿Saben que esto que dice acá Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores? Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Por qué le tiene que decir que huya? ¿Se pusieron a pensar? Timoteo, alguien fiel. Pero tú huye de estas cosas y sigue la justicia. Fíjense las características, las cualidades: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano
de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Justicia, piedad, fe, amor, perseverancia, amabilidad. Peleamos una buena batalla. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos que estamos en una pelea. Ahora, si dice pelea la buena batalla, ¿es que hay una mala batalla para pelear? ¿Por qué no le dijo pelea la batalla? Sino le dijo pelea la buena batalla. Quiere decir que hay una batalla que puede ser nociva para nosotros. Pienso. ¿Por qué? Porque por ahí me encuentro peleando cosas que el Señor no me mandó a pelear. Me meto en lugares donde yo estoy peleando con alguien para cubrir a otro y el Señor nunca me mandó a hacer esa tarea. Y yo me encuentro peleando una batalla que no era la mía. ¿Qué pasó ahí? Se me fue el foco. ¿Por qué? Porque entendí que era noble, porque era buena. Y no porque no sea noble o buena, sea la batalla que el Señor me mandó a pelear a mí. Para esto yo tengo que, vuelvo al Salmo 27, tengo que estar en su casa para escuchar su consejo, para escuchar su dirección, porque a pesar de que hay cosas que son nobles, no me mandó el Señor a pelear esa batalla. ¿Y saben qué pasa? Cuando yo peleo una batalla que no es mía, después que me desgasté, después que peleé sin la presencia del Señor, porque la peleé, termino golpeado, termino con dolores, termino con un esfuerzo, con mi cuerpo cansado, a consecuencia que he estado peleando algo que el Señor no me llamó a pelear. ¿Por qué? Porque nunca le pedí la dirección o porque no escuché nunca que esa batalla no me mandó a pelear el Señor. ¿Le ha pasado alguna vez? Habíamos puesto hace muchos años en Volver a Empezar grupos de autoayuda que teníamos y teníamos algunas reglas en la cual no nos involucrábamos hasta cierto punto con la gente y después de un cierto punto no nos seguíamos involucrando. Rompimos esa regla con una mujer que, tenía muchos problemas. Nos metimos en el juzgado, tratamos de hacer que a su hijo que nacía, estaba embarazada, que no lo judicialicen. Hicimos un montón de cosas, al final se lo terminaron judicializando. Esto estoy hablando a lo largo de todo un año. Había gente que iba todos los días al hospital para hacer el tratamiento, para que negativice el HIV que tenía ella, para que no se lo pase al hijo. Bueno, cuando nació el hijo, nació sin HIV. Dijimos, gracias Señor. Y seguimos peleando y seguimos más. Y fuimos a hablar con el juez para que no le quiten el chico y para que, intermediando para un montón de cosas. El juez decidió quitarle el niño y terminamos nosotros siendo acusados de que estábamos confabulados con el juez para que ese niño se lo quitaran y se lo dieran a otra persona. ¿Qué pasó ahí? Rompimos las reglas de lo que el Señor nos había mandado a hacer. Empezamos a pelear y esto nos llevó un año de pelea en los juzgados y metiéndonos a hacer cosas que el Señor no nos había pedido. El Señor quizás lo que nos había pedido era que le lleváramos luz a esa persona y que ese niño naciera sano. Hasta ahí. Y la otra parte de la batalla ya fue una cuestión nuestra. No, porque ya estamos en esto, ya vimos victoria, vamos a hacer. El Señor nos mandó a hacer esa pelea. Terminamos con un problema tremendo de ser señalados, por lo menos, ¿no? No enjuiciados, pero señalados de que estábamos haciendo confabulados contra la mujer. Y digo, después que ayudamos, después que hicimos, y es como una ingratitud, ¿no? Y nos sentimos dolidos por esto y nos sentimos dañados. Y después tuvimos ¿qué nos mandó a hacer el Señor? ¿Qué batalla teníamos que pelear? Peleé una batalla que no era nuestra. Y cuando peleamos batallas que no son nuestras, por ahí terminamos golpeados, porque esta parte, ¿no?, de David, vuelvo. Una cosa he pedido, que esté yo en la casa del Señor. Y después cuando se levante el día de la angustia, cuando se levanten mis enemigos, no me van a poder tocar porque estoy escondido en su tabernáculo. ¿Se entiende esto? Pero cuando nosotros nos desviamos del foco, empezamos a hacer cosas extra que el Señor no nos está pidiendo. Y esa batalla la tenemos que saber pelear. ¿Y habrá batallas que valen la pena pelearlas? Y yo creo que lo quiero dejar como una reflexión en esta mañana, ¿no? ¿Cuántas batallas estamos peleando en este tiempo
Y el Señor nos pidió pelear esa batalla. El Señor nos mandó a hacer cosas que Él no mandó, y después cuando nos vemos solos en esto y empezamos a clamar, Señor, ahora necesito que venga tu justicia, que sea... El Señor me dirá, hey, ¿quién te mandó a estar metido en esa lucha que no era tuya? El segundo término, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Fíjense que son dos acciones muy fuertes, ¿no? Una es una batalla y otra es una carrera. Y la carrera, tengo que también saber a qué carrera fui llamado. ¿Cuál es lo fundamental? ¿Cuál será la línea de llegada de esa carrera? Porque en esto perdemos el foco, ¿no? Hey, ¿a qué carrera fui llamado? Porque hay un pasaje ahí en Hebreos capítulo 12, verso 1. No sé si está ahí. Ah, no hay nada. Ok. Hebreos, ¿se habrán ido todos? El Señor, ahí está. Fíjense lo que dice. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y de todo pecado que tan... Me llamó la atención, no sé si cómo lo dice en otra versión, pero dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quiere decir que el pecado nos envuelve tan fácilmente? Yo no sé a cuántos le pasa que el pecado los envuelve fácilmente, pero tan solamente ya no pegar en el centro es pecado, es errar al blanco. Pecado es errar al blanco, ¿verdad? Quiere decir que cualquier cosa que nos distrae o nos saca del foco, estamos errando al blanco, estamos pecando. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Quiere decir que cualquier cosa que el diablo nos puede envolver nos hace perder el ritmo de la carrera. Y dice, el peso del pecado que fácilmente nos... Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Me llamó la atención que tenemos que correr con paciencia y no por competencia. No sé si lo había percatado alguna vez. Tenemos que correr con paciencia, no por competencia. Porque ¿qué pasa cuando corremos por competencia? Estamos viendo en la carrera que está la gente que está a nuestro lado y no la que es nuestra. Porque cuando empezamos a ver por competencia cuánto más se adelantó yo digo, pero ¿qué tiene que vayamos a la vida real? Corramos con paciencia la carrera que... Señor, yo sé que aquí en Cristo tu mejor lugar tenemos un manto, tenemos una visión y hay una carrera que tenemos que correr, amén. Pero hay otras iglesias que parece que corren más rápido, y si yo empiezo a correr por competencia, empiezo a ver quién tiene más número de gente, quiénes son los más hermosos, a dónde cantan mejor, y yo quiero empezar a imitar lo que hace el que corre rápido. ¿Por qué? Porque empecé a correr por competencia, no por paciencia. Y el Señor nos llama a correr con paciencia. Yo no sé cuántos corrieron alguna vez, ¿se acuerdan del test de Cooper? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es, no? ¿Todo? Me parece que hay muchos que ni tienen ni idea de lo que es el test de Cooper. El test de Cooper es correr por un tiempo alrededor de una pista con un cronómetro para que uno sepa si está corriendo rápido o no. Pero cuando uno corre, ese es un tiempo que es medido, pero cuando uno corre una maratón en pista, no sé si alguno ha visto esto, ¿no? La vez pasada estaba viendo cómo corría una mujer, era una competencia femenina,
Iban corriendo y salen todos corriendo y había una mujer que iba al último, ¿no? Y le señalan con un circulito, como para que uno la mire. Y venían adelante las otras que corrían, había unas morochitas que corrían, y esta era una gringuita. Generalmente vieron que los morochitos son los que corren más rápido, más fuerte y se la bancan, ¿no? Y venían corriendo, y ella iba por detrás, dieron una vuelta, 2 vueltas, no sé cuántas vueltas dieron, y al final, cuando toca la campana de la última vuelta, esta que iba al último, empezó a acelerar. Y se ve cómo empieza a pasar. Llega hasta donde estaba la primera que se había ido, y yo no sé con qué aire hizo, pero la dejó como a 3 o 4 cuerpos de donde ella estaba y de donde partió en la última vuelta. Y me acordé de esto porque digo, correr con paciencia, aparentemente al principio pareciera que vamos al último. Pero si soy inteligente, ¿cómo tengo que correr la carrera? Voy a dosificar, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque hay una carrera de largo aliento que yo tengo que aprender a correr con paciencia, y todos los otros, si corro por competencia, a mí me pasó una vez, yo cuando era chico quise correr y salí a toda máquina, y en la primera vuelta iba primero como los mejores. En la quinta vuelta, olvídate, no tenía nada de aire, y todos los que venían, pero trotando, me pasaban como poste. Digo, ¿pero qué pasó acá? Es que di mal, porque di todo lo que tenía al principio y no dosifiqué. Y digo, la carrera del cristiano es así. Yo tengo que aprender a correr con paciencia. Y vuelvo al apóstol Pablo, ¿no? Fue despreciado, fue azotado, pero él no perdió el foco, porque había un premio supremo, y no que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, a un llamamiento superior, a algo tremendo. Él tiene en claro lo que tiene que correr, y lo que le hace falta para correr es paciencia. Tóquelo al del lado y pregúntele si tiene paciencia para correr. Pregúntele. Porque es necesario que aprendamos a correr. Porque si no, no llegaríamos nunca al último punto. Es necesario que yo sepa correr, no por competencia. Yo no tengo que competir con la gente de la congregación. Tengo que tener en claro quién soy delante de la presencia del Señor. Tengo que saber que me tengo que presentar delante, pero aquel parece más espiritual porque canta mejor. Déjelo, corra con paciencia. Corra con paciencia, haga lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque al final de la vuelta, cuando Pablo está diciendo esto, era que él ya sabía que se iba con el Señor, y sabía que había peleado la buena batalla, que él había peleado la batalla que el Señor le dio que peleara. No cualquier batalla. Él corrió la carrera que tenía que llegar. ¿Saben por qué? Porque conocía la línea de llegada. Sabía dónde estaba el final. Entonces yo empiezo una carrera no desesperado corriendo, sino corriendo con inteligencia. Señor, dame la fuerza este día para seguir corriendo, para que nada me detenga dentro del camino de la fe que tengo que conquistar. Hay cosas que tengo que conquistar. Hay algunos que corren la carrera desesperado y tienen gente a su lado que no es cristiana, y desesperado quieren hacerlo entrar al reino. No con paciencia, sino como competencia, porque dice la Biblia que vos vas a ser salvo, tú y tu casa, y entonces ya empiezan a querer hacer real esto, y no tienen paciencia para primero dar buen testimonio y después abrir la boca. No saben correr. ¿Por qué? Porque no entendieron los tiempos. Porque quieren acelerar los tiempos. Aquellos que quieren acelerar los tiempos de un montón de otras cosas a niveles materiales. Señor, ¿por qué este tiene? ¿Por qué este tiene y otro yo no tengo? ¿Por qué, Señor, a él lo prosperas tanto y a mí no? ¿Escuchó alguna vez eso? No, espero que no, nunca se haya metido en eso. Pero digo, si nos metimos, ¿saben? Usted empieza a correr una carrera por competencia, por ver lo que le está haciendo o el Señor lo está bendiciendo a otro, en vez de correr con paciencia para esperar lo que el Señor le tiene que dar, va a llegar en su momento. Pero esto es un entrenamiento. Pero todo el mundo aprendió a correr. No, hay técnicas de correr, hay técnicas de dosificar el aire, hay técnicas de preparación. Entonces, Pablo había sido
instruido en esto, tenía la capacidad de poder hacerlo y lo había logrado. ¿Saben cuál es el peor fracaso? Es ser exitoso en algo que Dios no me mandó a hacer. Porque hay algunos que son exitosos a consecuencia de la tenacidad. Le mete, y termina siendo exitoso. Pero si Dios no te mandó a hacer esto, desperdiciaste toda una carrera por tenaz, quizás, por arriesgado, por cabeza dura, porque lo voy a lograr, pero capaz que no es lo que el Señor te puso como meta. Y lo último que dice, he guardado la fe. En esto nos podríamos detener todo un mensaje, ¿no? En cada uno de estos podría ser un mensaje aparte, pero digo, he sabido guardar la fe. ¿Cuántos saben lo que es guardar algo? ¿Cuántos guardan dinero? Cuando haya, bueno. Pero ¿dónde guarda el dinero? Que no le pase como a mí, normalmente guardamos, el otro día habíamos comprado un montón de adaptadores de 2 patitas, 3, y lo hemos guardado tan bien que no lo encontramos ahora. Sé que compramos, pero no sé dónde está, porque lo hemos guardado. Esto es para que no se pierda, y ahí lo metimos donde no. Guardar es tener el resguardo de que alguien no me lo vaya a quitar, y si alguien entra a mi casa no va a saber dónde está. Eso es lo que hace con el dinero, ¿no? Abre la baldosa, mete la plata en no sé dónde, hace cada cosa que en la cajita de luz, cosa que le agarre la corriente, o sea, cualquier cosa. Ahora, el tema de guardar la fe, digo, ¿cómo se guarda la fe? Hey, por favor, pensemos juntos, ¿cómo guardamos la fe? ¿Qué son las cosas que desalientan mi fe? Para empezar a tener primero el concepto de lo que tengo que guardar y cómo lo tengo que guardar y en dónde lo tengo que guardar. Porque guardar la fe no es una cosa sencilla cuando te están pasando las cosas mal. Cuando viene todo bien, nuestra fe está allá arriba, pero cuando entendemos que el Señor por ahí no nos contesta algo que le estamos pidiendo, nuestra fe no tambalea, nuestra fe no la exponemos. No exponemos algunas cosas como crítica y ya lo que es crítica no es fe. Cuando empezamos a dudar del Señor, que el Señor puede sacarme de este problema o me querrá tener así o esta prueba me la mandó el Señor, quiere decir que lo que se está hackeando es mi fe. ¿A dónde la puse para que mi fe quede intacta? ¿En dónde la tengo expuesta mi fe para que mi fe no sea alterada? Digo, Pablo cuando estaba diciendo he guardado la fe, ¿por qué? Porque él ya había llegado al final, ya había hecho la carrera, sabía cuál era el final y llegó intacto, con su fe puesta donde tenía que ser. Fijémonos los dos de camino de Maús, ¿no? Habían estado, dice 2 de los discípulos, no dice cuáles, habían estado con Jesús, lo vieron crucificado, se desalentaron, su fe se decayó a consecuencia de eso, y cuando iban camino de Maús, 11 kilómetros caminando al lado de Jesús, renegando de todas las cosas que habían pasado, y Jesús le preguntaba con la palabra y ellos le contestaban, ¿pero qué? ¿Sos el único que no sabes qué pasó? Al final se murió. ¿Dónde quedó su fe expuesta? ¿Dónde quedó su fe? No estaba bien guardada, no estaba resguardada. Entonces, en el día de la angustia, en el día del sufrimiento, en el día feo, su fe colapsó. Hasta que entraron a la casa, ¿se acuerdan, no? Él hizo como que pasaba de largo, lo llamaron, lo invitaron, y el invitado parte el pan, y ahí nomás se le desapareció cuando tomaron la cena, y digo, che, pero no ardía nuestro corazón. ¿Dónde estaba su fe? En un lugar que no era resguardado. En un lugar donde la situación de crisis lo hizo tambalear. ¿Dónde estaba la fe resguardada a pesar de que estaba juzgado y había visto a Jesús transfigurado en Pedro? Fíjense cómo estaba expuesta su fe. Cuando él murió, primero lo negó, ¿se acuerdan? 3 veces, lo descubrió. ¿Dónde estaba su fe? No guardada, no resguardó, sino que
se hizo pasar, insultó, dijo palabrotas como para que no lo identifiquen. Y después, ¿dónde se fue? De donde salió. Lo vio a Jesús, vio al Cristo cuando se transfiguró. Se quería quedar, hacemos una enramada, ahí su fe subió, pero no la resguardó. Entonces, en el día malo, ¿qué pasó con su fe? No estaba, su fe quedó expuesta, su fe lo hizo tambalear. Ahora Pablo dice acá, yo he guardado la fe. Quiere decir que nada lo hizo tambalear, a pesar de los azotes, a pesar de estar preso, a pesar de los naufragios. ¿Se acuerdan la lista que hace, no? A pesar de todo, él siempre tuvo el foco puesto donde tenía que estar. Y digo, pero ¿cómo puede ser que los apóstoles hayan desistido? El único que no desistió en ese momento fue Juan. ¿Se acuerda que quedó ahí viendo cuando Jesús lo crucificaban y le dijo, María, ahí está tu hijo? ¿Se acuerdan de esto, no? Porque era el único que tenía su fe resguardada, porque sabía que si moría se iba con él. Los otros tuvieron miedo a la muerte. Cuando nosotros nos pasa que, yo no sé a cuántos, si conocen a alguien, que por ahí todavía le tienen miedo a la muerte. ¿Conoce a alguien? Le tiene miedo a la enfermedad. ¿Dónde está el resguardo de su fe? ¿A dónde metió su fe que quede expuesta sabiendo de que si morimos, nos vamos con Él? Y si vivimos, vivimos para Él. Salmo 27. Una sola cosa he pedido, en esa quiero estar, en tu casa. Quiero estar en tu presencia. Una cosa. El salmista sabía resguardar su fe. ¿Por qué? Porque la metió dentro del tabernáculo del Señor. Sé que el día malo, cuando se levanten los que me quieren hacer daño, yo voy a estar resguardado. O sea, olvídate, mi fe ya está guardada, tengo el depósito puesto. Por ahí confiamos más en un plazo fijo. No sé si existe todavía el plazo fijo, pero supongamos, en que están guardando mi plata y después te defraudan. Por ahí un gobierno que te quita la plata o te saca la plata. Bueno, esto puede pasar en Argentina, cualquier cosa, pero digo, el punto está en dónde tengo mi respaldo, en dónde tengo, si es en el sistema humano, olvídese. Ahora, David enganchó rápido la historia, la ecuación le hizo, Señor, yo voy a meter mi fe en el mejor banco, en tu presencia, en tu tabernáculo. Y ahí después, cuando yo llegue y se levanten mis angustiadores, se la tienen que ver con Él. Mi fe no se va a mover, porque está bien guardada, porque mi resguardo es Él. Y no va a bajar mi intensidad de fe, porque toda mi fe está resguardada. No se devaluó mi fe. No pasó que alguien vino y me robó fe. No pasó que cuando vino la angustia mi fe tambaleó, sino que mi fe está puesta donde tiene que estar. Yo no sé si le estoy predicando a alguien esta mañana, pero digo, es necesario no solamente como Pablo que diga, hagan el resumen de su vida antes de morir, sino aprender a vivir con estos parámetros totalmente diferentes para decir, yo tengo resguardo de mi fe. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Ahí en ese banco, en ese capital, sé que mi fe va a estar resguardada y pase lo que pase, Él se va a hacer cargo y en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores, adereza mesa, extiende la mesa y me pone los mejores manjares. ¿Delante de quién? De mis enemigos. ¿Saben por qué? Porque mi fe estaba resguardada. Y aunque pase en el valle de sombra de muerte, es un tránsito, no es un estadio, porque mi fe está resguardada. Sé que este es un tiempo difícil, pero se termina. ¿Por qué? Porque mi fe sigue resguardada. Y cuando pienso en estas tres cosas que son tan sencillas, ¿no? He sabido pelear la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla, me he metido no en batallas prestadas, no en batallas de otras personas, me he metido en la batalla que tenía que pelear. No se enganchó, fíjense, ¿no? Me estoy acordando de cosas. No se enganchó en la batalla de quién tiene más poder, Pedro o Pablo. No era una batalla. Pero la iglesia de Jerusalén era la que tenía que reportar. Pero la iglesia de Antioquía era la verdadera iglesia para los gentiles que surge de una manera con una potencia tremenda. Podría haber sido
motivo de celo, y aunque en el Sanedrín por ahí medio que se agarraron, pero él no peleó esa batalla no era la de él, su batalla era llevar el evangelio a un montón de lugares, ir y predicar. Por eso tuvo los 4 viajes, los 5 viajes que hizo, escribió la carta que es Doctrina para la Iglesia, pudo establecerse porque sabía cuál era su batalla. No lo vio a Pedro como un enemigo, aunque Pedro lo despreció con toda razón, ¿no? Porque este era un asesino serial y de pronto se convierte a Cristo. ¿Cómo le creemos? Él tenía claro cuál era su batalla. Digo, Señor, qué impresionante que a pesar de que todo el mundo lo aborrecía, los apóstoles no lo querían ni ver porque le tenían miedo. Ananías, cuando tiene que ir ¿a orar por quién? Es que tuvo una visión y que va a ir un tipo que se llama Ananías y tenés que ir vos, Ananías, a orar por él y decirle lo que le va a pasar en el ministerio y decir todos los logros que iban a tener. Automáticamente Pablo se le cayeron las escamas de los ojos, se enfocó y no se desenfocó nunca. Yo quiero pertenecer a esos, que nada nos desenfoque. Sé correr lo que tengo que correr y no correr lo que no me mandó a correr, y correr con paciencia, no correr desesperado, no correr por competencia, no que lo mío sea, si los otros son más exitosos hagamos esto, nos tiremos del techo, no. ¿Cuál es la carrera que el Señor nos mandó a correr? Porque si tenemos en claro esto, y resguardo mi fe para que nadie robe de ese resguardo que tengo, de ese lugar de fe, para que mi fe esté intacta del principio al final, para que con paciencia mi fe siga sin alterar. Entonces, ¿saben qué? Como dice en el Salmo, me puedo meter en su tabernáculo, adorarle a Él, decirle gracias Señor porque sé que estás conmigo, porque aunque pase lo que pase, aunque mis angustiadores me quieran ver muerto, mi fe esté intacta. Y saben que esto es madurez. Es poder decir, Señor, gracias porque he corrido con paciencia la carrera que tenía por delante. No me quise llevar todo por delante, y aunque en algún momento me vi último, ¿cuántos se han visto último alguna vez? No va a ser para toda la vida. No va a ser para toda la vida porque el Señor nos mandó o nos llamó a ser cabeza, no cola. Quiere decir que lo que quizás estás haciendo es dosificar lo que tenés que tener para ser perseverante hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin tiene la corona de justicia, y todos los que aman su venida tienen la corona de justicia. Quiere decir que esto es una carrera. Esto me distendió un poco porque digo, Señor, estoy medio lerdo, me parece que hay otros que me pasan. ¿Qué estás corriendo? ¿Por competencia o con paciencia? ¿Cuántos tienen paciencia? Bien. Opa, no quiero hacer la otra pregunta. Y es necesario desarrollar paciencia para aprender a correr la vida que el Señor nos dio. No se olviden que esta vida que estamos es temporal, pero tenemos una vida eterna para estar. No sé si le estoy hablando a alguien. Es con paciencia. Y si yo no lo veo acá realizado, lo voy a ver allá de todos modos. O sea, es con paciencia, no por competencia. No se desespere cuando ve que hay otros que van más ligero. Es con paciencia. El Señor puede tornar todas las cosas en bendición, pero está de nuevo la condición del Salmo 27. Señor, una sola cosa, te pido, que esté yo en tu casa todos los días. Y creo que cuando nosotros podamos entender esto, y me suena mucho como que va a ser la palabra del 2024, estar enfocados. Cualquier cosa nos desenfoca. Le quiero decir que a nivel pastoral es muy fácil desenfocarse. Es muy fácil que se levanten cosas en contra de cualquiera. Es muy fácil que el pecado nos quiera envolver. Y todo el tiempo tenemos que estar haciendo recordar, y por favor, ¿dónde está el resguardo de tu fe? ¿Dónde está el resguardo de mi fe? Porque mi fe tiene que seguir siendo intacta. Es más, si me falta, le tengo que pedir a Él, porque Él es dador de todas las cosas, ¿sí?
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que quiere decir que si yo no la tengo bien resguardada, me la pueden robar totalmente. Y por ahí claudicar. Y por ahí sacarme del sistema. Y por ahí sacarme de una congregación donde el Señor me tenía previsto cosas donde Él me plantó. ¿Por qué? Porque o corrí desesperado sin saber cuál era la meta, o estoy peleando una batalla que no me corresponde, o cuál ha sido mi resguardo de la fe. Especialmente para las personas que son fluctuantes y que le cuesta mantenerse, digo, qué bueno es poder tener esto muy presente, porque fe es igual a obediencia más fidelidad. Fui fiel hasta el final. Oh, qué lindo que lleguemos a esos últimos días y decir, Señor, hey, yo puedo decir, fui fiel hasta el final. Fidelidad, obediencia. Nunca saqué el foco, nunca saqué la mirada de lo importante. ¿Para qué estoy? Dicen que hay dos cosas importantes en esta tierra que debemos saber. Una es saber que estamos y la otra es saber para qué estamos. Porque si yo puedo determinar eso, puedo empezar a correr cualquier carrera que el Señor me ponga por delante y voy a saber, porque sé para qué estoy, cuál es el final, a dónde está la línea de llegada. Entonces las carreras que tengo que correr las voy a elegir muy bien para correr con paciencia, para que no sea una competencia desmedida, para que yo no esté comparándome con nadie. Es difícil esto, ¿no? Para no compararme con nadie, porque yo soy único y irrepetible delante de la presencia del Señor y soy parte de una de las cualidades de nuestro Dios. Por eso el Señor nos hizo diversos, por eso el Señor nos hizo tan distintos unos de otros, ¿no? Pero todos somos necesarios dentro del cuerpo. Con cada una de nuestras particularidades somos necesarios para armar este cuerpo, para entender la potencia que tiene de ser uno. Pero yo me tengo que sacar de la cabeza lo que es competencia. Y esto no quiere decir que sea competente en la calle, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la competencia que me estoy midiendo todo el tiempo. Yo a esta altura, 30 años, 40 años, 50 años de cristiano, debería estar, el Señor me debería haber dado. ¿Qué carrera con quién te estás midiendo? ¿Cuál es tu parámetro de medida si seguís corriendo con paciencia? Porque tarde o temprano el Señor da a cada uno conforme a lo que Él tiene previsto. Saben que el Señor en este tiempo, el que ama su venida tiene la corona de justicia, te decía ahí en 1 Timoteo 4, ¿sí? Y digo, el Señor mientras tanto nos mandó a tener luz, a hacer sal y luz, que nuestras lámparas estén llenas de aceite, ¿sí? Y el aceite se produce por un proceso. Y quizás estamos metidos en un proceso que no nos guste, pero es la única forma de que se haga aceite. Y te quiero decir que el aceite no va a venir del cielo, va a venir de mí. Del proceso de ser machacado, de ser instruido, de ser perseverante, de haber sabido guardar mi fe, de haber sabido pelear la batalla que tenía que pelear y correr las carreras que tenía que correr. Empiezo a tener aceite, entonces mi lámpara siempre va a tener aceite. Ahora, una de las tantas particularidades del aceite es que no se mezcla. Por más que tenga un contenido, usted quiere poner en un frasquito aceite y vinagre y sabe cuál es uno y cuál es otro. Uno se va arriba, el otro va abajo, ¿sí? Porque no pierde su identidad, no pierde su forma de pensar, su forma de ver, inalterable. Lo pone en el agua exactamente igual, no se mezcla. Y uno lo sacude para mezclarlo, que eso es lo que quiere hacer Satanás. ¿Y sabe qué? Cuando se asienta, uno arriba y el otro abajo. Digo, Señor, ese tipo de iglesia debemos ser.
en lo que queda de este año y en todo lo que viene el año que viene, Señor, una iglesia que está enfocada. Una iglesia que a pesar de las situaciones no se desenfoca. ¿Por qué? Porque no desenfocado vamos a ser la iglesia que tiene fruto. Acuérdense de todas las cosas que el Señor ha ido diciendo de la casa. Un año de fervor. Y yo creo que este año, haciendo un reconto, porque la verdad que me estaba acordando, y digo, pero este año estamos finalizando y no sé si es el año del fervor. Yo no sé para usted, pero yo no sé si usted dio el 100% de lo que tenía. Yo sé que di el 100% de lo que tenía. Entonces lo hice con el fervor que Él me permitió. Y empecé a pensar en los logros humanos que hemos tenido, que son humanos, pero son logros, ¿no? Y quizás el domingo que viene no se olviden que las reuniones a las 20 horas, ¿sí? ¿Se acordaron, no? Sí. Bueno, no venga a la mañana porque no va a haber nadie, venga a la tarde directamente. Pero va a ser el día que podamos, el día de gratitud al Señor por las cosas que Él hizo. ¿Se acuerda todas las cosas que Él hizo en la casa? En este año se terminó el aposento alto. Este fue el año donde se abrió el centro educativo. Y empecé a pensar, ¿no? ¿Cuántas cosas dio el Señor? El Señor permitió que empezáramos a construir acá arriba. Sigo pensando, el Señor nos permitió arreglar una consola que era un montón de plata. El Señor, y empezamos a ver, ¿no? Y empezamos a ver, Señor, gracias porque esto también viene de tu mano. Y si no hubiéramos sido fieles, no lo hubiéramos tenido. Y si estuviéramos siendo duditativos, hubiéramos sacado el foco de donde teníamos que tener y no tener los logros. Nunca antes se vio, este año sí lo vimos, a los capitanes. Claro. Nunca antes se vio una habitación arcoíris, pero este año la tuvimos. Nunca se vio un equipo de danza para los niños, este año lo vimos. Y está funcionando. Digo, la respuesta de un año de oración, un año mínimo, por las elecciones. Y hemos tenido unas elecciones en paz. No sé si ganó el que vos estabas pensando, sí o no, pero digo, seguramente el Señor tiene un proyecto con este presidente y va a asumir, o ya asumió, o está asumiendo. Digo, que el Señor bendiga esta gestión porque se ha estado orando, la casa estuvo orando para esto. Son logros que hemos tenido, que lo seguimos viendo. Los instrumentos nuevos, hay instrumentos nuevos, ¿no? ¿Sí? Teclado, guitarras. Digo, ¿cuántas cosas? La Meli tocando. Mile. Cumplió años el otro día, Mile. No comimos torta. No importa. Pero digo, qué bueno que es el Señor. Ahora, ¿dónde está nuestro resguardo de fe? Que nuestra fe, que nuestras lámparas no dejen de tener aceite. Y para poder tener aceite, mi hermano, seguramente pasas por procesos. Que el aceite abunde en nuestras lámparas para que nuestra lámpara nunca se apague. Para que la gloria del Padre se pueda ver permanentemente. Y si le parece bien, vamos a terminar leyendo nuevamente el Salmo 27. Le pido a los chicos que puedan ir pasando. Fíjense cómo empieza, ya que lo tenemos acá. El Salmo 27 pusieron 4, pero vamos a ir con el 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Esta también es una canción. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios, mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levanten guerras, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué? La hermosura del Señor y para meditar en su templo.
porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Ahora yo con este entendimiento digo, qué diferente es presentarme delante del Señor y pedir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Señor, ¿por qué? Porque es ahí donde tengo que meter el resguardo, es ahí donde tengo la instrucción de qué batalla tengo que pelear, es el lugar donde tengo que saber qué carrera tengo que correr y hasta dónde tengo que llegar, para no querer llegar más lejos ni correr una carrera que no me corresponde, sino para decir, Señor, así como decía Pablo, he corrido la carrera, he ganado la batalla y tengo mi fiel resguardo. Nunca, nunca, nunca me falto. Si pudimos entender esto, te animo a que nos pongamos de pie y le pidamos al Señor que el Señor, estos atributos que le dio a Pablo, no sean solamente de Pablo, sino que sea una constante en nuestras vidas. Yo no sé cuántos están de acuerdo con esto, pero yo quisiera decir, Señor, necesito estas 3 capacidades permanentemente en mí. Estar enfocados es lo que me va a dar la posibilidad de llegar a donde tengo que llegar. Es hacer lo que realmente tengo que hacer. No meterme a pelear batallas que no me corresponden, sino estar totalmente enfocados. Si estamos de acuerdo, puede levantar su mano y le decimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero estar enfocado. Señor, te pido perdón si por algo me desenfoqué, si por algo me desalenté, si hay algo que me distrajo de tal manera que me fui de tu propósito. En esta hora yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, perdón. Y te pido que nos vuelvas al propósito, al camino correcto, al lugar donde tengo que estar, peleando las batallas que tengo que pelear, corriendo la carrera que tengo que correr, Señor, y tener mi fe a resguardo para que mi fe no decaiga, sino que cada día vaya en aumento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te creemos, sabemos que sos nuestro Dios, Señor, y simplemente queremos alabarte, bendecirte en esta hora y estar metido en tu presencia, resguardado en tu tabernáculo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.